Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio. La clase del día de hoy va a tratar el tema de el decreto 1701 y sus reformas, que se refiere a la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Específicamente, esta ley contiene todos los derechos y obligaciones que tiene el INGUAT, como se conoce, pero nosotros abordaremos algunos artículos nada más que se relacionan con los tributos. Y vamos a leer lo que es el artículo 20 de dicha ley, que indica: constituye el patrimonio del INGUAT los bienes propios y los adquiridos por cualquier título, los ingresos originados por la venta, uso, usufructo y arrendamiento de sus bienes y los provenientes de los servicios que preste, los impuestos específicos que determine esta ley. Los impuestos que vamos a tratar el día de hoy están relacionados con lo que percibe el Instituto Guatemalteco de Turismo. Las asignaciones que se fijen a su favor en el presupuesto general de gastos de la Nación, las donaciones y subvenciones recibidas del Estado, de cualquier otra entidad pública o privada, nacional o extranjera, y de personas individuales o jurídicas, y las multas y arbitrios que de conformidad con esta ley sean impuestas por la dirección del instituto. El artículo 21 específicamente de índole tributario indica: se decretan a favor del Instituto Guatemalteco de Turismo los siguientes impuestos. En primer lugar, está la literal A del artículo 21, que indica: por cada tarjeta de turismo que ampara el ingreso al país de visitantes mayores de edad, el equivalente en quetzales a $5 de los Estados Unidos de América, suma que será percibida al extenderse dicho documento. Los menores de 12 años podrán ser incluidos sin pago adicional en la tarjeta de sus padres, tutores o encargados. Si viajaren solos, deberán pagar su tarjeta de turismo. Entonces, el primer impuesto es una tarjeta de turismo que equivale a $5 de los Estados Unidos. La literal B del mismo artículo indica un impuesto del 10% sobre hospedaje que se cobrará sobre la tarifa, excluida alimentación y otros servicios. Entonces, el otro es el 10% sobre hospedaje. Aquí sí quiero hacer una acotación. Este impuesto se cobra únicamente, digamos, en un hotel. Hay restaurante, hay piscinas, hay otros servicios. Estos no están incluidos dentro de este cobro del 10%, sino únicamente las habitaciones en donde las personas van a pernoctar. Entonces, es importante porque cuando uno va a un hotel, entonces muchas veces en la misma instalación, en un restaurante, uno baja al restaurante a comer, pero en la factura le cobran la alimentación, le cobran el hospedaje, pero el impuesto del 10% solo está sujeto a el hospedaje, no a la alimentación y otros servicios que pueda prestar el hotel. Acá dice un impuesto del 10% sobre el hospedaje que se cobrará sobre la tarifa, excluida alimentación y otros servicios, en hoteles, moteles, campamentos, pensiones y demás centros de alojamiento, cuando la tarifa autorizada sea de 2 quetzales o más por día o fracción diaria. Bueno, esa cantidad que está establecida en la ley, pues en la actualidad, fíjense que cobrar un hospedaje de 2 quetzales ya es muy remoto, ¿no? Pero originalmente indicaban que desde el hospedaje de 2 quetzales en adelante, entonces ya estaba sujeto al pago del 10%. El impuesto que se establece en el presente inciso se aplicará al usuario y no estará involucrado en las tarifas
que sobre hospedaje apruebe el INGUAT. Deberá hacerse público y no se cobrará cuando se trate de hospedaje en habitaciones o apartamentos por periodos mensuales o de 30 días consecutivos. Entonces, ¿qué significa esto, estimados estudiantes? Que cuando un hotel inicia operaciones solicita al INGUAT la autorización de cuotas. Y si considera que van a haber una modificación o un incremento o decremento, puede ser, entonces también solicita al INGUAT que le autorice las cuotas. Cuando el INGUAT le autoriza las cuotas, entonces en cada habitación hay una como calcomanía del INGUAT en donde indica las cuotas autorizadas. Y sobre esas cuotas es entonces, en teoría, que se tienen que pagar los impuestos. Pero acá da una excepción que indica que, por ejemplo, llega una persona a hospedarse a un hotel, pero renta la habitación por 30 días consecutivos o la alquila por mes. Entonces básicamente ya no es un hospedaje, sino es un arrendamiento. Y por lo tanto entonces no se le debe de cobrar el 10% del impuesto de hospedaje. Eso significa entonces que 10% de hospedaje, pero hay una, si la persona se hospeda 30 días consecutivos o alquila la habitación por mes, entonces el hotel no le debe de cobrar el 10% del hospedaje, ya le cobrará un arrendamiento o un alquiler mensual. Entonces eso sí es importante que ustedes lo tengan claro. Y también es importante que ustedes tengan claro, cuando veamos el cálculo del impuesto, van a ver de qué se debe también de cobrar el impuesto del valor agregado, pero todo va separado, el impuesto del INGUAT, el impuesto de el IVA, deben de ir separados. Otro impuesto que debe de cobrar el INGUAT, lo indica el inciso C o literal C que dice: un impuesto a todos los guatemaltecos y extranjeros residentes o no que salgan del país, cuya tarifa será del equivalente en quetzales a $30 de los Estados Unidos. Entonces este sería un impuesto a la salida del país, pero tiene dos tarifas: $30 si la salida es por la vía aérea, y $10 si es por la vía marítima. Y $0 si es por la vía terrestre. Entonces esos serían los impuestos principales que recauda el Instituto Guatemalteco de Turismo. Repito, la tarjeta de turismo es cuando ingresan los turistas a Guatemala, $5. Si se tienen autorizados hoteles, moteles, pensiones, se cobrará el 10% sobre la tarifa autorizada por el INGUAT. Hoteles, moteles, campamentos, pensiones y demás centros de alojamiento será el 10% del monto de la tarifa. Y el impuesto a la salida del país, que va a ser $30
si salen por la vía aérea, $10 si salen por la vía marítima, y por vía terrestre no se cobra el impuesto a la salida del país. Entonces es importante que ustedes consideren estos montos. Pero es importante también que dice que en el caso del impuesto a la salida del país, tanto de $30 como $10, se va a establecer el tipo de cambio establecido por el Banco de Guatemala del día anterior. ¿Qué significa eso entonces? Que por ejemplo hoy estamos 8 de septiembre y de acuerdo a la tasa de cambio de quetzales por dólares del Banco de Guatemala, está una tasa de 7.7393.2, y el día de ayer estuvo a 7.73.182. ¿Qué significa eso entonces? Que acá dice que se cobrará la tasa de cambio reportada por el Banco de Guatemala del día anterior al día en que ocurra la salida del país. Entonces, si una persona va a salir el día de hoy fuera del país, le van a cobrar, si sale por vía aérea, $30 a esta tasa de cambio, que es la del día de ayer, no la del día de hoy. Y si sale vía marítima, $10 por la tasa de cambio del día de ayer. Así es como entonces ustedes deben de considerar los cálculos. ¿Y quiénes lo van a recaudar en este caso? Pues serían las entidades, las líneas aéreas, que son las que generalmente, o las operadoras de turismo, ¿verdad? Que son las que venden los paquetes a los turistas, en donde incluye, digamos, los boletos aéreos y todos estos impuestos. Ellos lo recaudan y lo trasladan posteriormente en los formularios que el INGUAT proporciona a dicha entidad. Es importante también que ustedes consideren que las tarifas en el caso de los hoteles, pensiones, moteles y demás centros de hospedaje, para que el INGUAT fije las tarifas, en primer lugar, el dueño del hotel debe de solicitar la autorización de tarifas. Hay un formulario acá en donde solicita al INGUAT una tarifa, y es el INGUAT el que evalúa las características del hotel y lo va a catalogar como si es una pensión, es un hotel de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, etcétera. Si es un motel o autohotel de A, B, C, una pensión también, ¿verdad? Puede ser, está categorizado. Esto lo pueden ustedes ver en el reglamento de la ley del INGUAT. Ahí entonces cataloga. El reglamento es del acuerdo gubernativo 1144-83. Ahí pueden ustedes ver las diferentes categorizaciones que hace el INGUAT, dependiendo de la infraestructura y las características de cada hotel. Pero el INGUAT va a considerar la autorización de las tarifas de acuerdo a la cantidad de habitaciones. Si la tarifa, si la habitación es sencilla, es doble, es triple, si tiene cama adicional, si fracciones de tiempo, si tienen baños privados, si es baño general y otras características que evalúa el INGUAT para poder autorizar las cuotas o las tarifas. Es importante también entonces que los que quieran poner un hotel o legalizar un hotel deben de cumplir los requisitos que establece el INGUAT y reportar el tipo de establecimiento, hacer una inspección, ¿verdad? Y de acuerdo a las características, al lugar, al acceso, así es como los van, repito, a categorizar. Y esto es lo que yo les puedo comentar así a grandes rasgos
de lo referente a los impuestos que recauda y que están destinados al Instituto Guatemalteco de Turismo. Muy bien, entonces solo vamos a hacer la última acotación que tiene la ley. El artículo 22 indica que lo recaudado por el impuesto a la salida del país va a ser distribuido de la siguiente manera. O sea, estamos hablando de este impuesto, va a ser distribuido un 32% para el Ministerio de Educación, un 33% para el INGUAT, un 27% para Aeronáutica Civil, un 4% para el Ministerio de Cultura y Deportes y un 4% para el CONAP. ¿Qué es el CONAP? Es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Así va a ser la distribución de el impuesto a la salida del país, cuando sea por la vía aérea, vamos a ponerlo, y cuando sea por la vía marítima, el 75% va a ser para el INGUAT, el 15% va a ser para el Ministerio de Cultura y Deportes y el 10% va a ser para el CONAP cuando salga por la vía marítima. El impuesto del hospedaje sí va a ir para el Instituto Guatemalteco de Turismo, de acuerdo a lo establecido en su ley. Muy bien, estimados estudiantes, ahí estaríamos a grandes rasgos dándoles a conocer los impuestos y cómo se manejan. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo debe de calcularse el impuesto tanto de la tarjeta de turismo, impuesto a la salida del país y el 10% que cobra por el hospedaje en diferentes establecimientos hoteleros y que debe de tributarse al Instituto Guatemalteco de Turismo. El primer ejemplo que vamos a desarrollar indica: una familia ingresa al país procedente de los Estados Unidos y son norteamericanos, no lo puse acá, pero son procedentes de los Estados Unidos y son norteamericanos. Vienen en calidad de turistas. Entonces, tendrían que pagar una tarjeta de ingreso al país. Dice: por cada tarjeta de turismo que ampara el ingreso al país de visitantes mayores de edad, el equivalente en quetzales a $5, suma que será percibida al extenderse dicho documento. Fíjense que generalmente cuando ingresan al país los turistas por vía aérea, entran y solo llegan a una revisión de su equipaje y de que pues no traigan nada, algunos ilícitos, pero generalmente no pagan nada al momento de estar en la aduana. ¿Por qué razón? Porque usualmente cuando compran los boletos aéreos, ahí de una vez les incluyen los $5 que van a pagar de la tarjeta de ingreso al turista. Sin embargo, el artículo 21 literal A indica que son $5
Y menciona que los menores de 12 años podrán ser incluidos sin pago adicional en la tarjeta de sus padres. Quiere decir que los niños menores de 12 años que vengan con sus padres no van a pagar esos $5. Pero si alguna persona envía a un niño menor de 12 años, pero viene solo, porque sin acompañante se da de hecho, entonces este niño sí le van a cobrar los $5. Entonces, en este ejemplo, el papá se le cobrarían los $5, la mamá los $5, el hijo de 15 años va a pagar, la hija de 10 años no, porque la van a incluir con la misma tarjeta que del papá o la mamá, y el hijo de 5 años tampoco. Entonces eso significa que van a pagar $5. Como acá no está establecido en la ley, como en los otros casos que vamos a ver, que la tasa de cambio es del día anterior, sino indica que se hará el cambio en la fecha en que se extienda la tarjeta. ¿Qué significa eso? Que si los boletos aéreos los compraron, por ejemplo, ayer, entonces le aplicarían la tasa de cambio de ayer. Si los boletos aéreos los compraron hoy, entonces le aplicarían la tasa de cambio del día de hoy. Vamos a suponer que hoy fue que compraron los boletos aéreos y de una vez viajaron a Guatemala. Entonces los $5 los multiplicaríamos por 7.73, 93.2. Por $5 estamos hablando entonces que serían 38.70 los que pagaría el papá, 38.70 los que pagaría la mamá, el hijo de 15 años 38.70, los hijos menores de 12 años no, y en total son 116.10 que estarían pagando de impuesto de ingreso al país. Repito, generalmente eso de una vez se los cobran las líneas aéreas o las operadoras de turismo donde se adquieren los boletos aéreos. Ya se los incluyen a uno en el paquete. Entonces, así es como funcionaría. Ahora, ¿qué pasa si la familia que viene ingresando al país es guatemalteca? Entonces la pregunta es, ¿paga el impuesto o no paga? Aquí tendríamos que verlo desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la familia viajó a los Estados Unidos a visitar a sus familiares y regresan al país. Pero estas personas son guatemaltecas y no son turistas, sino que están ingresando a Guatemala porque acá viven. Entonces, en este caso no nace la obligación tributaria o el hecho generador para poder pagar esos $5. Esos $5 están regulados únicamente a las personas que son turistas. Ahora, ¿qué pasa si hace muchos años se fueron los guatemaltecos, ya son residentes de los Estados Unidos, como decimos, ya tienen sus papeles y desean venir a Guatemala a visitar por cierto tiempo, unos 15 días, un mes, qué sé yo, a sus familiares y se regresan a los Estados Unidos porque su residencia es en Estados Unidos? Entonces, ellos sí vienen en calidad de turistas y por lo tanto entonces tendrían que pagar los $5 de la tarjeta de ingreso al país. Así es como funcionaría y ojo, ustedes tienen que considerar las características del estatus migratorio de las personas. Si vienen a visitar en calidad de turistas, nace la obligación tributaria. Si son guatemaltecos, pero vienen solo a visitar, entonces se les consideraría turistas y por lo tanto tendrían que pagarlo. Si vienen a Guatemala de retorno por una visita de turismo o una visita de trabajo o de cualquier motivo, pero retornan
a Guatemala. Entonces, como acá son residentes, acá viven, son guatemaltecos, entonces no vienen en calidad de turistas a Guatemala y por lo tanto no tendrían que pagar ese impuesto. Y vamos a tomar como referencia la misma familia que son norteamericanos, vinieron unos 15 días, pagaron los $5 porque vienen en calidad de turistas, y cuando se retiran o regresan a su país de origen, entonces ya tendrían que pagar, si salen por la vía aérea, $30 del impuesto a la salida del país. Pero es importante que ustedes analicen porque la literal C indica un impuesto a todos los guatemaltecos y extranjeros residentes o no que salgan del país, cuya tarifa será el equivalente en quetzales a $30 por persona que viaje por vía aérea y $10 por persona que viaje por vía marítima. En ambos casos, el tipo de cambio de referencia será el del Banco de Guatemala del día anterior al día en que ocurra la salida del país. Se exceptúan únicamente las tripulaciones de las naves aéreas y marítimas. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que en el caso de la salida, la ley no especifica edades. Por lo tanto, dice persona. Eso significa que cuando salgan, sí van a tener que pagar los $30 el papá, $30 la mamá, $30 el hijo de 15 años, la hija de 10 y el hijo de 5 años. Porque la ley no dejó previsto, así como la literal anterior, que si eran menores de 12 años no se les tenían que cobrar cuando ingresan. Cuando salen tienen que pagar los $30 y en este caso sí tendríamos que tomar como referencia la tasa de cambio del día de ayer por 7.73.182 por 7.73.182. Entonces todos pagarían la tasa de cambio o de referencia del Banco de Guatemala del día de ayer, porque están saliendo hoy, ¿verdad? Es un ejemplo hipotético. Por $30, estamos hablando de 231.95 quetzales. Lo mismo. 1.159.70. De la misma manera, estimados estudiantes, no lo pagan en la aduana aérea o en el aeropuerto como se conoce, sino que eso ya va incluido cuando compran el boleto aéreo. Ahí le cobran los impuestos y todas las tarifas que cobran las operadoras de turismo o las líneas aéreas. Entonces, generalmente cuando ingresan al país no les están cobrando nada, sino nada más ingresan, les revisan su equipaje, su pasaporte, su visa y ingresan al país. Y cuando salen, pues de la misma manera, ahí no hay ningún cobro porque generalmente las compras de los boletos aéreos o marítimos, en este caso también si sucediera, pues de una vez se hace a través de las entidades operadoras de turismo, para no estar en aquello de que tengan que estar pagando en las aduanas aéreas o marítimas. Muy bien, este es entonces un ejemplo sencillo de cómo funciona la tarjeta de ingreso al país y el impuesto a la salida del país. Así es como funciona, estimados estudiantes. A continuación, pues vamos a desarrollar un caso del impuesto que se cobra al hospedaje. Muy bien, continuando con los cálculos del impuesto
al hospedaje del INGUAT, acá hay un ejemplo. El INGUAT autorizó a un hotel las siguientes tarifas: 500 quetzales. Acá estamos hablando sin los impuestos, tanto del INGUAT como del impuesto al valor agregado, sino es la tarifa propiamente del servicio de hospedaje. Si la habitación la va a ocupar una persona, son 500 quetzales. Si la ocupan dos personas, son 400 quetzales cada persona. Y si la ocupan tres personas, son 350 quetzales cada persona, pero por habitación. Entonces, los cálculos que tenemos que realizar son los siguientes. Vamos a hacer este cálculo. Una persona ocupa una habitación, solo la persona, entonces le van a cobrar 500 quetzales, que sería el servicio de hospedaje. A estos 500 quetzales le vamos a calcular el 10%, o sea, 50 quetzales, que es el impuesto al INGUAT. Y estos 500 quetzales es la base imponible para el 12% de IVA. Aquí estamos hablando del 10% y aquí es el 12%. Serían 60 quetzales. Este sería el IVA. Entonces, lo que se le va a facturar a esta persona son 610 quetzales. Esto sería ya la factura. Así es como entonces funcionaría la facturación en el caso de una habitación ocupada por una persona y la tarifa autorizada por el INGUAT es de 500 quetzales. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si el hotel está registrado como pequeño contribuyente? Porque se puede dar. Entonces, básicamente, las operaciones serían 500 quetzales del hospedaje más 50 quetzales del INGUAT. No se le cargaría el 12% de IVA porque está como pequeño contribuyente. Entonces, la factura sería de 550 quetzales. Esto sería en el caso de un pequeño contribuyente. Y este es en el caso de, perdón por la espalda, un contribuyente general. Así es como funcionarían los cálculos de los impuestos que se le deben de cargar a la persona que ocupa una habitación en un hotel, en un autohotel, en una pensión, bueno, dependiendo de la categoría que esté establecida y registrada y también autorizada por parte del Instituto Guatemalteco de Turismo. En el caso de que una habitación, voy a borrar, una habitación la ocupen dos personas, entonces van a cobrar 400 quetzales por persona. Esa habitación saldría en 800 quetzales, el 10% del INGUAT serían 80 quetzales y 96 quetzales del IVA. 880 y 96 son 976 quetzales los que tendrían que facturar. Y en el caso si fuera pequeño contribuyente, entonces serían 800 quetzales del hospedaje más 80 del INGUAT. 880 sería el monto a facturar. Así sería entonces como lo calcularíamos. Y en el caso de tres personas, pues sería 350 por 3, nos da 1050 por el 10%, lo voy a hacer acá, serían 105 que le cargaríamos de impuesto del INGUAT más 126 del IVA. Y la factura tendría que salir por 1.281 y en el caso si fuera pequeño contribuyente 1.050 más 105, 1.155. Así sería, estimados estudiantes.
cómo se calcularía el impuesto al hospedaje. Ahora, vamos a suponer que la persona que se hospedó en el hotel, hospedaje, 500 quetzales. Pero en la habitación hay una refrigeradora ahí, vino la persona, abrió y vio que había pues aguas gaseosas, habían cervecitas, etcétera, etcétera. Entonces decidió consumir ahí lo que había, unos 200 quetzales. Entonces en bebidas, 200 quetzales. Ahora entonces, ¿cuánto es lo que se va a calcular de impuesto al hospedaje del impuesto? Entonces, el IVA, perdón, el impuesto del INGUAT se va a calcular sobre el hospedaje nada más. 500 por el 10%, 50 quetzales. Y del IVA sí vamos a calcularlo sobre el hospedaje y sobre el consumo de las bebidas por el 12%. Entonces estamos hablando de 84 quetzales. 500 más 200 más 50 más 84. Entonces lo que va a facturarse son 834. Pero lo que ustedes deben de considerar que el 10% del impuesto del INGUAT del hospedaje, pues, valga la redundancia, únicamente es sobre el hospedaje. Si esta persona adicionalmente a eso pues consumió en el restaurante del hotel, fue a desayunar, almorzó, cenó, pues eso se lo van a facturar. Posiblemente se lo facturen conjuntamente con el hospedaje. Pero el cobro del 10% únicamente va a ser sobre la tarifa del hospedaje. Eso sí es importante que les quede claro, porque si no, entonces estarían calculando equivocadamente. Puede ser de que calculen el 10% sobre los 700. O sea, 500 más 200, entonces alguna persona, y también ustedes, si ustedes van a ser usuarios de un hotel y miran que les están cobrando 70 quetzales del impuesto al hospedaje, ustedes pueden reclamar, ¿verdad? Porque como conocedores de las leyes tributarias, ustedes saben que el cobro tuvo que haber sido únicamente por 500 y no sobre 700 quetzales. Entonces ahí radica también la importancia, no solo si trabajamos como contadores o asesores o auditores de algún hotel, sino también como usuarios de ese tipo de servicios hoteleros. Debemos de saber cuánto es lo que nos van a cobrar de IVA y cuánto nos van a cobrar de impuesto del INGUAT. Entonces, mucho cuidado con eso, y sí es recomendable que ustedes tengan ese cuidado. Muy bien, así a grandes rasgos, estimados estudiantes, les estoy dando a conocer cómo se calcula el impuesto de ingreso al país, salida del país, y también el impuesto al hospedaje que cobra el INGUAT en las entidades o empresas que se dedican al servicio hotelero. Muy bien, con esto estamos dando por concluida la clase del día de hoy. Les agradezco su atención, bendiciones para cada uno de ustedes.